En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es sobre el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bien, quiero empezar aclarando estos términos que a veces a uno lo confunden y le preguntan, uno no sabe qué explicar. Dice Jesús en el Evangelio: no dejen que lo llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Después dicen: a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Muchas veces otras personas, quizás de otra religión, dicen: ¿por qué ustedes llaman padre a los sacerdotes, sabiendo que la Biblia dice que no llamen a nadie padre, solamente a Dios? ¿Y ustedes por qué le dicen a estos hombres padres? ¿Cierto? Primera respuesta es: no solo padres, también maestros. O sea que no le podemos decir a nuestros profesores maestros, y se lo decimos, ¿sí? Y no solo maestros, también guías. Entonces cuando uno va a una excursión, el guía, se fija, el que nos guía, el que nos lleva. No lo digo con ironía, pero sí lo digo, muchas veces otras personas toman solo una partecita de la Biblia y nos la lanzan la pregunta a nosotros. Y como nosotros no conocemos todo el texto, claro, decimos: sí, es verdad, la Biblia dice, no se llama padre a ningún hombre. Pero es que no es solo padre, tampoco maestros, tampoco guías. Y nosotros sabemos que también los que nos enseñan son maestros. Y en un viaje, cuando uno hace un tour, el que nos lleva es el guía. Entonces, ¿a qué se refiere realmente Jesús con esto? No es la palabra como tal, sino lo que significa. ¿Listo? El que nos muestra la fe, el que nos enseña la fe, es el maestro. Pero hay un maestro que es el que nos da la vida y el que nos lleva
a la fe, que es Jesús. Todos los maestros que nos llevan a la fe son trabajadores del gran maestro Jesús. El Padre es el que nos creó. Cuando tú le dices a un hombre que es sacerdote, Padre, no te está diciendo que te creó, sino que le das ese título porque te engendró a la fe. Una persona que engendra es un padre. Entonces, tu papá que te engendró a la vida es ¿quién? Padre. Aquí el que te engendró a la fe, Padre. Pero sabemos que el que nos dio todo, que el dueño de todo es el Padre Celestial. No estamos comparando ni a mi papá con el Padre Celestial, ni al sacerdote con el Padre Celestial. Le damos el título por algo específico. Padre que me engendra la fe, Padre que me engendra la vida. Pero sabemos que Dios es el Padre Celestial, el todo. No es que estemos reemplazando, sino que le estamos dando una categoría, porque el idioma se presta para hacer eso. Si tuviéramos una palabra distinta, seguro que la usábamos. Pero la palabra es aquel que engendra a algo, se llama Padre. Así que tu Señor que te engendró a la vida es tu papá. El sacerdote que te engendra la fe es tu papá en la fe. Es decir, que es lo mismo que Dios, que es nuestro Padre con mayúscula. Es a veces el español lo que sí tiene y nos puede servir a todos es una cosa es padres y otra cosa es Padre. No le estamos dando la misma categoría, pero sí podemos llamar a un sacerdote Padre con minúscula y en plural porque hay muchos, diferente a Dios, que es un Padre y es con mayúscula. Cuando uno lea y observen y verá que hay textos que hablan, por ejemplo, de Cristo, el Padre, y siempre esa inicial empieza con mayúscula. Cuando se refiere a Dios, Él, entonces esa E es con mayúscula, o sea, hay un respeto hacia Dios, no hay una comparación. ¿Listo? No me quiero quedar pues en esto de la reflexión del día de hoy, pero sí hubiese querido, pero sí quería aclararla. ¿Listo? De todas maneras, ¿qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos quiere decir algo bien bonito y es, fijémonos que muchas veces en la vida somos muy buenos para señalar a los otros y para colocarles situaciones pesadas, pero nosotros no nos hemos dado cuenta de que nosotros no somos capaces de hacerlo. Si queremos que otro haga algo, pero no nos hemos dado cuenta de que yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué si yo no puedo hacer? ¿Por qué si para mí es difícil? ¿Por qué si para mí, o sea, si me cuesta a mí? Es porque yo ¿por qué pretendo que los demás lo hagan? A eso se refiere el Evangelio. Somos hipócritas cuando queremos que los demás cambien, cuando yo no he cambiado, cuando queremos que los demás hagan algo que yo realmente no puedo hacerlo. Ahí somos hipócritas. Y ahí el Señor nos está diciendo, revisen esa parte de sus vidas. Hoy en este Evangelio, esto es lo que quiere el Señor. ¿Por qué muchas veces queremos que los demás sean tan perfectos? Yo no lo soy. Yo no he sido capaz de ser el mejor cristiano, pero sí quiero que los demás lo sean. Yo no he sido capaz de ser tan honesto, tan leal, de estar tranquilo, pero sí quiero que los demás lo sean. Yo no he sido capaz de ser obediente, pero sí quiero que los demás lo sean. ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿Por qué pretendemos que los demás hagan algo que yo no soy capaz de hacer? ¿Por qué pretendemos que los demás, ¿sí? Lleven algo pesado cuando es pesado para mí y es difícil para mí? Entonces caigamos en la cuenta de que muchas exigencias a los demás son tan pesadas que nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces tengamos en cuenta y digamos, esto es pesado y esto es difícil. Para mis hermanos es duro, porque para mí lo es. Y si para mí lo es, yo no voy a pretender que los demás lo hagan. Yo voy a tener más compasión y voy a ser más misericordioso. Y hay algo bien bonito también en la primera lectura que dice el Señor, por más grande que sean tus pecados, venga, discutamos y seguro que hay perdón. En este tiempo de Cuaresma, no te dé miedo acercarse a Dios. Hay personas que tienen miedo y empiezan a decir, ¿sí será que el Señor a mí me va a perdonar? ¿Sí será que el Señor a mí me va a ayudar? Muchas personas dicen eso. Y hoy el Señor dice, no tengas miedo, acércate, que por más grande que sean tus pecados, de todas maneras yo te voy a ayudar. Por más grande que sea tu situación, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar ahí para apoyarte. Y no tengas miedo, por grandes, ¿sí? Y de hecho hay una canción que dice así, propia del Vía Crucis, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Entonces no tenga miedo a acercársele al Señor, por más grandes que hayan sido tus pecados.
De todas maneras, la misericordia de Dios es mucho más grande todavía. Acerquémonos a Dios con ese corazón y con esa fuerza y pidámosle que nos ayude. Primero, reconozcamos que hay cargas pesadas, que nosotros no somos capaces de llevarlas, y si estamos pretendiendo que los demás las lleven, no lo hagamos. Y segundo, por grande que sean nuestras culpas, acerquémonos a Dios, que mayor es la bondad de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.